¿Qué tal? En muchos programas de Nextron es necesario leer un periodo de tiempo para no estar duplicando o triplicando el código necesario para implementar esta funcionalidad. Hemos desarrollado un componente. En esta sesión veremos cómo funciona el componente y cómo se utiliza. La función del componente es leer un periodo de tiempo, es decir, una fecha o fecha y hora inicial y una fecha o fecha y hora final. En primer lugar, veamos cómo está desarrollado. Para ello, voy a abrir un proyecto ya existente. El proyecto se llama Nextron Componentes y en este proyecto el componente al que me refiero está en Shared Componentes y se llama leer periodo. El código de leer periodo, como podemos ver, es relativamente sencillo. Recibe dos parámetros: leer hora y fecha final menor o igual a hoy. Estos parámetros son opcionales puesto que se les asigna un valor por default. Por default, leer hora es falso, es decir, el componente solo pedirá al usuario la fecha. Y también por default, el componente no va a permitir que la fecha final del periodo sea mayor a la fecha de hoy. El resultado del componente será un objeto con los valores fecha inicial y fecha final. Estos valores son de tipo date. Este método cambio fecha es un método que se manda a llamar cada ocasión en que cambia cualquiera de las dos fechas. En esta función, si no se pidió leer la hora, se va a complementar la fecha con la hora inicial del primer día del periodo y con la última hora posible de la fecha final del periodo. Estas validaciones son necesarias porque, como veremos más adelante, el componente se va a llamar cada vez que cambie cualquiera de las dos fechas. Entonces, por ejemplo, cuando cambia la fecha final, la fecha inicial es null o undefined. Cuando cambia la fecha inicial, la fecha final puede ser también undefined. Por eso es necesaria esta validación. Entonces, lo único que hace esta función en esencia es regresar la fecha inicial y la fecha final. Si se pidió en este parámetro leer la hora, pues se van a regresar los datos con las horas elegidas. Si no se pidió leer la hora, se va a regresar la primera hora del primer día y la última hora del último día. Por último, esta línea tiene como objeto actualizar la fecha de hoy, que se utiliza como validación, lo veremos más adelante, a efecto de mantener lo más actualizada posible la hora principalmente. En la vista es dentro de un field set se tiene un tag tipo pcalendar de los de PrimeNG. El modelo es la fecha inicial, es decir, lo que se captura en ese campo va a caer en esta variable. Cada vez que haya un cambio a este valor se va a llamar la función cambio fecha. La fecha máxima es la fecha final, o sea, no puede la fecha inicial de ninguna manera ser mayor a la fecha inicial. Sí, que permita seleccionar otros meses, que muestre un icono, el formato de la fecha acorde a lo que se utiliza en México, día, mes, año, que muestre la barra de botones, sí, y que permita o no leer la hora dependiendo del valor de esta variable, de leer hora, que es esta variable que se recibe como input del componente. Una cosa interesante es que el campo de fecha final debe o no permitir que la fecha final sea mayor al día de hoy según el valor que se reciba en este parámetro, fecha final menor igual hoy. Para implementar esto en Angular tenemos el tag template.
Entonces, en el primer caso, si la fecha final menor, si fecha final menor o igual hoy es true, es el valor de default, quiere decir que no puede ser la fecha final mayor al día de hoy. Entonces se incrusta este HTML. Aquí en este HTML vemos que la fecha final tiene como max date la fecha de hoy. Min date siempre será fecha inicial, es decir, la fecha final no puede ser en ningún caso menor que la fecha inicial. El segundo template, por otro lado, incrusta código HTML cuando no existe la restricción de que la fecha final sea menor o igual al día de hoy. Es decir, aquí se ejecuta o se incrusta el template sin fecha máxima hoy, que viene siendo este. Si vemos los dos templates, básicamente son iguales, con excepción de que el segundo no tiene esta validación, no tiene la validación max date fecha hoy. Esta es la forma en que funciona el componente leer periodo. Veamos ahora cómo se utiliza. Para demostrar el uso del componente tomaremos alguno de los programas ya desarrollados en este proyecto. Vamos a tomar, por ejemplo, este reporte de inventario teórico. Es simplemente para mostrar el uso del componente. Aquí vamos a ver en parámetros, aquí tenemos manera de meter el componente. Vamos a poner esta misma distribución. Aquí tal vez un poquito mayor el espacio. Aquí son para pantallas extra grandes. Aquí sí le dejaremos 4 columnas. Bien. El componente que vamos a incrustar se llama app leer periodo. Y como vemos, nos regresa un evento de nombre periodo. Entonces aquí, cuando recibamos ese evento periodo, vamos a llamar un componente, una función, un change periodo, y le vamos a pasar como argumento los datos recibidos. ¿Cuáles son esos datos recibidos? Bien, es un objeto con dos variables, fecha inicial y fecha final, ambas de tipo date. Aquí en el código en TypeScript vamos a poner esta función, un change periodo, que va a recibir una variable periodo de tipo objeto fecha. Vamos a copiar esto. Bien, y la implementación de esta función la vamos a poner muy simple ahorita. Solo vamos a mostrar en la consola la fecha inicial y la fecha final. Bien, pues ya está listo nuestro proyecto. Vamos a compilarlo y vamos a ver el componente en acción. Ahí está listo. Nos cambiamos entonces al browser y ahí vamos a ver, vamos a buscar el reporte detallado. Aquí está. Este es el componente que acabamos de añadir. Entonces vamos a suponer que vamos a seleccionar del 1 de julio. Aquí, si se fijan, no nos permite seleccionar fechas futuras, puesto que no le estamos pasando en el argumento
No le estamos pasando ningún argumento, ningún input, y por lo tanto está tomando por default el fecha final menor o igual a hoy true. Entonces no nos va a permitir seleccionar fechas futuras. Tampoco evidentemente nos debe permitir seleccionar fechas anteriores a la fecha inicial. Bien, pues 7 de julio, y aquí ya no nos permite seleccionar fechas posteriores al 7 de julio. Pero ¿qué está pasando en el browser? Aquí, si yo selecciono la fecha 1 de agosto, me está regresando 1 de agosto del año en curso a las 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Y si selecciono el día de hoy como fecha final, me regresa el día de hoy a las 23:59 con 59 segundos. Es decir, la primera hora del primer día y la última hora posible del último día. Cuando la primera vez que seleccioné fecha inicial, fecha final tenía valor null. Veamos de nuevo, aquí limpiamos, fecha final es null, limpiamos, fecha inicial es null, ambas variables son null. Seleccionamos de nuevo el día 30 de julio y ahora tenemos acá 30 de julio a las 0 horas, 31 de julio a las 23:59. Muy bien. Veamos los parámetros posibles. Leer hora. Vamos a indicarle ahora que lea la hora. Leer hora true. Compilamos y veamos ahora lo que sucede. Fecha inicial 30 de julio, pero ahora sí me permite seleccionar la hora a las 12:20 y el resultado es 30 de julio a las 12:20 con 18 segundos. Los segundos no es posible seleccionarlos en este componente. No tendría además mucho sentido. Y en la fecha final igual. Entonces, como vemos, ahora el componente nos está regresando tal cual la hora que estamos seleccionando, las 14:16 con 40 segundos. Seguimos sin poder seleccionar fechas futuras, pero veamos qué sucede si ahora este parámetro también se lo pasamos al componente fecha final menor o igual a hoy, y ahora le vamos a decir que es falso. Fecha final, ahora podemos poner cualquier fecha futura. Bien, este componente nos puede ahorrar mucho trabajo. Tratemos de utilizarlo siempre que debamos incorporar a nuestro programa la lectura de un periodo de tiempo. Gracias.